Qué bueno que está con nosotros en Café de Altura. Hoy vamos a conversar sobre la encíclica papal de nombre Laudato Si, que se dedica a atender los temas ambientales y que ha captado una gran atención desde que fue publicada en junio pasado. El Papa Francisco ha dado a conocer una encíclica dedicada a la problemática ambiental contemporánea que toma su nombre, Laudato Si, alabado seas, de las primeras palabras de una oración de Francisco de Asís. La encíclica papal tiene una fuerte inspiración en el pensamiento franciscano, pero busca vincularse también con otros elementos de la tradición cristiana, antigua y reciente, católica y no católica, y tiene como claro propósito llegar más allá de la feligresía para promover una reflexión y un diálogo sobre lo que denomina una crisis ecológica integral. El documento parte de un diagnóstico de la problemática ambiental actual que se apoya en el conocimiento científico contemporáneo, busca tejer puentes entre elementos de carácter religioso y no religioso y profundiza en lo que llama la raíz humana de la crisis ecológica, enfatizando las conexiones entre pobreza, exclusión social y crisis ecológica, así como el carácter nocivo del paradigma tecnocrático y las modalidades de consumo actuales. Finalmente, propugna por líneas de acción para hacer frente a esta problemática que incluyan elementos económicos, políticos, jurídicos, educativos, éticos y espirituales. Para conversar con nosotros sobre la encíclica papal tengo el honor de que me acompañe nuevamente Mauricio Limón Aguirre, que estuvo con nosotros recientemente hablando de un tema muy diferente, la gestión ambiental. Él es abogado, doctor en Derecho, ha sido funcionario público de alto nivel en temas ambientales, tiene un despacho de consultoría ambiental. Recientemente se ha ocupado de analizar esta encíclica papal y ya ha publicado 2 artículos con relación a esto. Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Muchas gracias, Carlos. El tema del medio ambiente, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, tú lo vas documentando en uno de tus artículos, en realidad no es del todo nuevo, ha sido tocado ya en el pasado. Sin embargo, esta encíclica fresquecita que tenemos ahora y que ha sido, creo, bastante impactante en México y en el mundo, parece ir más allá. ¿Es realmente innovadora? ¿No lo es? ¿En qué sentido? ¿Dónde estaría lo innovador de esta encíclica papal? Mira, la primera encíclica social de la Iglesia fue en 1891 con León XIII, la Rerum Novarum, que marcó un antes y un después en la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es, digamos, el conjunto de orientaciones fundamentales de la Iglesia Católica en materia de persona y de su relación social. En tanto que lo social es constitutivo a la persona, es por eso que la Iglesia ha generado, digamos, un cuerpo doctrinal, un conjunto de orientaciones fundamentales para decir algo en relación, desde la inspiración cristiana, en relación del hombre con la sociedad. Y por eso esa encíclica fue muy llamativa, porque fue sobre el trabajo. Estamos hablando de hace más de 100 años. Después vino otra a los 100 años de aquella. Juan Pablo II emite una encíclica que se llama Centésimos Annus, 100 años, justo para conmemorar aquella en 1991. Y esa tuvo como telón de fondo que 2 años antes, en 1989, cayó el muro de Berlín. Esta encíclica fue, digamos, también de las más leídas en la era moderna. Y yo creo que esta va a ser la tercera más leída, ¿no? En el Inter ha habido muchas y de una gran repercusión a nivel social. ¿Por qué esta? Porque hoy todo el mundo coincide que el tema central en las relaciones sociales y en las relaciones internacionales es el tema de pobreza y cambio climático. Y el Papa aborda este tema con una
digamos, muy magistralmente cómo vincula para ir al fondo del tema. Para pobreza, cambio climático, pero en realidad medio ambiente también. Hay un diagnóstico, de hecho, bastante largo Toca de todos distintas los... problemáticas ambientales contemporáneas. Toca ¿no? todos los temas ambientales. Ahora, ¿tú la llamarías innovadora? Por supuesto. ¿Por qué? Porque esta encíclica, digamos, da un paso más allá en términos de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, un principio clásico de la doctrina es la propiedad privada, que sobre de ella grava una hipoteca social, decía Juan Pablo II. Es decir, no aboga por una propiedad privada absoluta, sino muy relativizada y mediatizada por el tema social. El Papa Francisco toca el tema de la propiedad privada y, en palabras mías, diríamos que ahora grava una hipoteca ambiental. Es decir, sobre toda propiedad privada, sobre todo mecanismo de producción, grava una hipoteca ambiental. Es decir, le va dando un estirón a los principios de doctrina social de la Iglesia en materia de solidaridad. Habla muy fuerte de la solidaridad intergeneracional e intrageneracional, ¿no? Y dice, no nos preocupemos por los pobres del futuro, preocupémonos por los pobres actuales que están sufriendo hoy en día patrones de producción y de consumo insostenibles y que muchos, dice el Papa Francisco, solo atan decir que el problema es la población para justificar sus propios sistemas y patrones de consumo y de producción. La relación con la ciencia, creo que es otro tema interesante. No siempre ha sido la Iglesia Católica la que ha ido más al lado de la ciencia, en algunos casos ha ido atrás, en otros casos se ha confrontado más. En esta encíclica parece, sin embargo, que el diagnóstico inicial sobre la llamada crisis ecológica parte de insumos de corte científico. Hay un reconocimiento entonces en ese sentido también a la ciencia. Exactamente, y es parte de la novedad de esta nueva encíclica. Aunque ya hubo una encíclica con Juan Pablo II que se llamaba Fe y Razón, ahora la hace parte de la propia encíclica, es decir, parte de un diagnóstico científico, repito, en todos los temas ambientales, desertificación, manglares, ecosistemas marinos, calidad del aire, residuos peligrosos, hasta manifestaciones de impacto ambiental. Toca todos los temas ambientales, pero parte de una base científica, sin entrar al debate científico, porque no le corresponde a la Iglesia entrar al debate científico, sino toma esa y aporta a la luz de la fe cristiana un análisis de eso que la ciencia nos está diciendo y que a la vista de todo el mundo, él mismo habla del desastre ecológico, pone sobre la mesa que la raíz más profunda del desastre ecológico y que los datos científicos están corroborando una vez más es una raíz humana. Hay aparentemente en la encíclica un tono que yo diría va mucho más allá de lo que sería la comunidad católica. ¿Tú lo identificarías también? Incluso hay algunas señales de carácter ecuménico, ¿no? Pero incluso habla de creyentes y no creyentes. ¿Tú identificarías ahí un mensaje que quiere ir mucho más allá de lo que es la propia Iglesia y su feligresía? En la construcción de esta encíclica participaron, ni duda cabe, el patriarca Bartolomé I, que es el patriarca ortodoxo de Constantinopla, llamado el Patriarca Verde o Papa Verde. Es un patriarca de gran reconocimiento a nivel internacional por su aportación al medio ambiente, ha tenido encíclicas en materia ambiental, los ortodoxos, y el Papa le dedica 3 números de esta encíclica a la aportación del Patriarca Verde, el Patriarca Bartolomé I, por un lado. Y por otro lado, la aportación de científicos reconocidos a nivel mundial, que no todos son de fe católica, y que también aportaron su conocimiento y en la elaboración de esta. Entonces, ciertamente es una encíclica desde la misma construcción muy ecuménica, y por lo mismo es un lenguaje que va dirigido a todos, porque en el lenguaje mismo, que es un lenguaje, por cierto, muy fuerte, es un lenguaje claro, de fácil lectura, participan unos y otros de signo, digamos, de fe distinta, y por eso es un lenguaje que fácilmente va a llegar
a todo tipo de personas de credo religiosos. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que después pudiéramos platicar sobre lo que se llama en la encíclica las raíces profundas de esa crisis ecológica y también lo que les llaman líneas de acción, ¿no? Las propuestas para salir de ahí, si te parece. Por supuesto. Volvemos con eso. Estamos en Café de Altura, no se vaya. Ya estamos de vuelta en Café de Altura. Estamos conversando con Mauricio Limón sobre un tema que capta mucho la atención hoy en día de creyentes y no creyentes interesados en temas ambientales, la encíclica papal destinada a esos temas, Laudato Si. Mauricio, estuvimos comentando un poco sobre la naturaleza de este documento. Parte de él destina al menos uno de los capítulos, yo me atrevería a decir que dos, está en la búsqueda de lo que llama la raíz profunda en la humanidad de esta crisis ecológica. ¿Tú lo llamarías un llamado de atención enérgico o es una invitación amorosa de un líder religioso, este diagnóstico que contiene la encíclica? Las dos. Hay que recordar que el Papa lo anuncia, esta encíclica, teniendo enfrente dos acontecimientos que van a venir muy relevantes para la humanidad. El primero, en septiembre, la Asamblea General de la ONU va a replantearse los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que ya le llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto va a ser muy relevante en términos de que los próximos 15 años sí. Y ya los anuncios que salieron casualmente el día de hoy es que ya se acordaron esos objetivos de desarrollo sostenible y justo es el tema que el Papa toca en su encíclica y no se puede atender por un lado la ecología ambiental y por otro lado la ecología humana y la ecología social y habla él de una ecología cultural. Por eso las integra todas ellas en un concepto que le llama ecología integral. Hablar o tratar de atender el tema de pobreza fuera del espectro ambiental es un fracaso. Hoy lo vemos. Habla de hecho de una sola, ¿no? Que degradación ambiental va de la mano de degradación social, ¿no? Exactamente. Los pone realmente como una sola cosa. Exactamente. Y de hecho ese es el corazón de la encíclica. El corazón de la encíclica es la atención a los pobres excluidos entre los que está la naturaleza. ¿Y por qué? Porque la disrupción, digamos desde el punto de vista teológico con Dios, que es el pecado, trajo como consecuencia una disrupción del hombre consigo mismo, con la sociedad y con la naturaleza. Porque, como decía Benedicto XVI, el libro de la naturaleza es único e indivisible. Por lo tanto, si lo rompes, rompes todo. La conversión, que el Papa Francisco le habla ahora de una conversión ecológica, es a integrarlo todo hacia la verdad y esa integración pasa necesariamente por la atención en lo social, de los más pobres, de los excluidos, pero también por la atención a la naturaleza. Hay una crítica, creo, muy fuerte que quedaría planteado sobre todo en lo que se refiere como el paradigma tecnocrático, es decir, la prevalencia de la tecnología por encima de todo como orientador de la vida social y por otro lado en un modelo consumista. Esto, por otro lado, en el discurso ambiental se ha hecho mucho desde los años 70, 80, pero quizás cada vez más fuerte, es decir, ni la tecnología ni el modelo de consumo y de producción actuales nos depara cosas buenas. Llega ahora desde otra perspectiva, por alguien diferente. Podríamos decir que la posición del Papa, digamos como líder sí político, pero también espiritual, lo pone en una posición privilegiada para poder dar vamos a decirlo así, jalón de orejas que probablemente desde la órbita de lo político se ha quedado débil? Sí, nada más que hay que recordar que la encíclica no es un documento político, no es un documento de políticas públicas, no es un tratado de teología sobre la creación, es un mensaje evangélico y por eso digamos, lo que él hace, y desde ese punto de vista, digamos, jalón de orejas o amoroso,
digamos, habla fuerte, pero de una manera, digamos, con una gran esperanza en la humanidad. Y trata al final, el capítulo último, que tiene que ver con la educación, habla de lo que a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local y a nivel cotidiano, todos podemos contribuir en esto. Y sí, es una fuerte crítica hacia ese endiosamiento de la tecnocracia y de la economía, que ha puesto a la persona y a las relaciones sociales muy por abajo. Y él lo que dice es: ahora vamos a dignificar. El centro de la atención es la persona humana, y por lo tanto una expresión de esa violencia contra la naturaleza humana pues es el desastre ecológico, como él le llama. Pero también es importante, el Papa lo dijo, en diciembre viene la COP21 de París. De cambio climático. De cambio climático. ¿Y qué se espera? Un instrumento jurídicamente vinculante que sabemos que a partir del 2020 entraría en vigor, si es que sea. En ese sentido, creo que la coyuntura, por lo que decías tú antes de la renovación de la Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio y por la conferencia cumbre de cambio climático, parece ser una coyuntura también muy afortunada, ¿no? Y exactamente, y él lo dice: sé que eso viene, quiero aportar al debate internacional sobre estos temas, quiero aportar, y por eso pone la encíclica y por eso aprovecha, como lo decíamos antes, de un lenguaje científico y ecuménico para que le pueda llegar a todos. Y este diálogo ha hecho, entre fe y ciencia, la ha posicionado esta encíclica a un nivel de lectura universal. Sobre lo que hablabas de educación y en general de respuestas, lo que le llama la encíclica líneas de acción, parece que hay una preocupación importante después de un diagnóstico y de una revisión, digamos, de carácter más religioso, social, entrar también a hablar de lo que hasta ahora está faltando, y ahí también hay una serie de referencias a distintos ámbitos. ¿Qué enfatizarías tú de lo que plantea como las líneas de acción necesarias, los puntos que han estado débiles en las respuestas mundiales con respecto a la atención de los problemas ambientales? Toca muchos temas. Uno de los temas precisamente de debilidad es ciertas convenciones internacionales que no han terminado de generar un impulso hacia la protección del medio ambiente. Por ejemplo, la Convención de Lucha contra la Desertificación, pues todo el mundo sabe que es el patito feo de las políticas públicas. Incluso a nivel nacional, el tema suelos no es un tema que muy abandonado. Habla de la necesidad de una convención internacional en materia de océanos, por ejemplo. A nivel local, habla de la necesidad de modificar ciertos patrones de carácter político que privilegian lo inmediato respecto de lo trascendente o de lo futuro, y habla de manera muy, muy interesante de privilegiar el tiempo respecto del espacio. Y dice: no se pueden agotar los políticos en soluciones de conquista de poder inmediatas a costa de procesos que por supuesto llevan tiempo, pero que estos procesos son los que realmente van construyendo un México y un mundo mejor. Habla del día a día, de cuidar el agua, de no desperdiciar la basura, de darle un valor agregado, de tener un cuidado respecto de los recursos energéticos. En fin, habla ahí de un sinnúmero de acciones cotidianas que todos creo que nos podemos y nos debemos sentir interpelados a ese llamado a tomar acciones día con día. Para acabar, Mauricio, ¿qué esperarías tú como impacto, por ejemplo, en el caso mexicano, de esta encíclica? ¿Para qué puede servir? ¿Qué puede lograr que no se haya logrado hasta ahora? Un planteamiento distinto de lo ambiental, para que lo ambiental no sea más, el patito feo de las políticas públicas, que hasta hoy por hoy son la parte débil de la política pública. Se privilegia lo económico, se privilegia lo social, se privilegia todo menos lo ambiental. Y el Papa justo es lo que dice: no, eso no puede suceder. Y por lo tanto hay que hacer un replanteamiento de las políticas ambientales. A el nivel de la discusión política, digamos, sobre eso. Y
plantear que lo ambiental va muy de la mano de lo social y lo social va de la mano. Y dice el Papa, en realidad los conflictos son socioambientales. Por lo tanto, no ver el tema de los conflictos como socioambientales es ver parcialmente el problema y por lo tanto las soluciones van a ser parciales y no van a atacar el fondo del tema. Muy bien, creo que ahí cierra de manera creo muy redonda, lo tenemos que dejar ahí. Gracias por habernos compartido tus puntos de vista y vamos a ver qué pasa con esto de lo que tú ahorita has hablado, los impactos, sobre todo a nivel de políticas públicas de este documento de alcance mundial. Gracias por haber estado con nosotros, Mauricio. Muchas gracias, Carlos. Ha sido el doctor Mauricio Limón conversando sobre el tema de la encíclica papal de corte ambiental Laudato Si. Gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos en nuestra próxima conversación en Café de Altura.